Entonces pues vamos a... De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como muy bien sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día decíamos que el querigma, primero querigma significa anuncio. Ya os lo dije. Es el kerik en griego es el pregón. Los que seáis de pueblo, me imagino que habéis visto alguna vez al pregonero de vuestro pueblo echar un bando de parte del señor alcalde. Ese es el kerik, el pregonero, y el bando es el pregón. Pues estas palabras así sencillas de la vida ordinaria son también las que ha escogido la teología para expresarnos que Dios ha echado un bando sobre esta tierra. ¿Y cuál es ese bando? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir de parte del señor alcalde? Pues es lo que se llama querigma, y nos quiere decir muchas cosas. El otro día nos dijo que Dios nos ama. El amor de Dios está por encima de todo y por encima de toda duda. Pero no solo te ama, es que te ama aquí, ahora y tal como estés. Tal como estés en este momento. No está esperando a que seas bueno, no está esperando a que hagas obras maravillosas, no está esperando nada, porque el comienzo de todo es que tú te creas que Él te ama tal como estás y tal como eres. Todo lo demás viene después. Ese es el primer bando, ese es el primer querigma. Hoy vamos con otro querigma. El querigma de hoy es importantísimo porque con él nace la Iglesia. Estamos el día de Pentecostés, ¿os acordáis? El día de Pentecostés es el día en que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. 120 personas había en el cenáculo reunidas, nos dice Lucas, entre ellos la madre de Jesús. Y bajó sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y quedaron transformados. Quedaron convertidos en unos hombres distintos, en unos hombres nuevos. Y entonces el Espíritu Santo hizo que los apóstoles, que eran hombres llenos de miedo a los judíos, estaban como con ganas de irse para el norte. Ellos eran del norte, de Galilea, y querían dejar en paz
a Jerusalén y irse para su tierra, para el norte. Y en algún sentido la aventura de Jesucristo, bella, bellísima, pero había terminado. Ya no daba más de sí Jesucristo. Jesucristo había muerto, los amigos decían que había resucitado, pero solo los amigos conocían esto. Pero Jesús en una de esas apariciones les dijo: no os vayáis de Jerusalén, esperad en Jerusalén a recibir la fuerza de lo alto. Y los apóstoles, sin entender nada, pues se quedaron en obediencia en Jerusalén para recibir la fuerza de lo alto, que no sabían de qué se trataba esa fuerza de lo alto. Y cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo en forma de fuego y se posó sobre cada una de sus cabezas, 120 cabezas, no solo sobre los apóstoles, pues criaturas nuevas. Ahí entendieron el misterio de Jesucristo, ahí entendieron el misterio del hombre Jesús, de este hombre Jesús, qué había significado su vida, qué había significado su muerte, qué había significado su resurrección. Entendieron el misterio. Y sucedió que hubo un ruido muy grande, y claro, la gente de Jerusalén no tendría mucho que hacer, digo yo. Y cuando oyeron ese ruido tan tremendo, pues se arremolinaron a ver qué es eso. Y entonces Pedro aprovechó, abrió la ventana del cenáculo. Los que ya estaban en Jerusalén, sabéis que allí dicen que fue en la segunda planta donde se reunieron, la casa de Marcos, donde se reunieron los apóstoles con la Virgen María. Y entonces San Pedro abrió la ventana, digo yo, pero desde alguna parte habló, porque hizo el primer sermón, la primera homilía, el primer discurso de la Iglesia cristiana. ¿Y qué dijo? Israelitas, escuchad, a ese Jesús a quien vosotros hace pocos meses habéis pedido la vida a Poncio Pilato y habéis dicho: ese Jesús es malo, es un malhechor, ese Jesús revuelve al pueblo, ese Jesús nos pone en peligro ante las autoridades de Roma, crucifícalo. A ese Jesús Dios le ha dado la razón, y le ha dado la razón resucitándolo de entre los muertos. Nosotros damos testimonio de esto. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Cristo y juez de la historia, nada menos que por estas palabras de San Pedro. Dios nos hablaba y nos decía: ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado es el juez de toda la historia, empezando por el juez de vosotros mismos, que no habéis entendido nada y le habéis crucificado. Alguno de nosotros puede decir: sí, pero yo no estuve allí, yo no crucifiqué a Jesucristo. Pero yo te digo, en lugar de San Pedro, que murió por tus pecados. Y si Cristo murió por tus pecados, tú también le has crucificado. Tú también. Cuando yo era pequeño, que vivía en un pueblo de la provincia de León que se llama Sagún de Campos, iba al cine de vez en cuando. Bueno, mi madre solo me dejaba ver alguna película. Estoy hablando del año 42, 43, 44, ayer. Pero las de la Pasión me dejaba verlas.
Y entonces cuando yo veía cómo los judíos se metían con Jesucristo y cómo le mataban, yo decía así en mi sangre, niña todavía y juvenil, decía, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera defendido. Pero miren ustedes, si yo hubiera estado allí, hubiera gritado como uno más, crucifícalo. Y tú también. Tú, si hubieras estado allí, hubieras gritado como uno más, crucifícalo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que hemos crucificado a Jesucristo. Y este Cristo a quien nosotros hemos crucificado, nada menos que ha sido constituido como Señor, Kyrios, el Kyrios. En aquella época en el Imperio Romano no había nada más que un Kyrios. Kyrios César. El Señor era el César, el emperador. Figuraos lo que significa que vengan los cristianos ahora, así les fue, proclamando que hay otro Kyrios más importante que el Kyrios César, Kyrios Jesús. Hay otro Kyrios, hay otro Señor, el Señor Jesús. Jesús es el Señor. Mesías, el ungido. Mesías es una palabra que significa unción, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Y cuente la historia, como nos dirá varias veces en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro y San Pablo. Cuente la historia, no hay otra historia, nada más que la que guía y conduce el Señor Jesús. Yo siempre hablo de la humanidad de Jesucristo porque estamos poco acostumbrados a la humanidad de Jesucristo. Estamos muy acostumbrados a Jesucristo como Dios. Jesucristo es nuestro Dios, pero no. Es decir, sí, Jesús por este mundo era Dios, claro, naturaleza divina, es decir, personalidad divina, dos naturalezas en una sola persona, esto no se toca. Pero por este mundo no pasó jugando a las naturalezas. En este ratito soy Dios y en este ratito soy hombre. No, Él era hombre y pasó por este mundo como hombre. Su divinidad se manifestó después de la resurrección. Antes de la resurrección, Cristo pasó como hombre. Y pasar como hombre no es nada más que pensar en ti. Si tú quieres entender a Jesucristo, piensa en ti. Nadie de nosotros sabe lo que es llorar si no. Nadie de nosotros sabe lo que son las lágrimas si no ha llorado él alguna vez. Nadie de nosotros sabe lo que es la angustia si no ha sido o ha tenido angustia alguna vez. De Jesús se nos dice que lloró. De Jesús se nos dice que tuvo angustia. Y más que angustia. Y ratos malos, depresivos, semidepresivos. Me muero de tristeza. Y cuando un hombre dice me muero de tristeza, ¿veis ahí a Dios? ¿Dios se puede morir de tristeza? ¿Dios puede tener angustia? No, es que Jesús nos tenía que redimir, como dice San Pablo, Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne. Entonces es bueno que nosotros nos demos cuenta de que lo que nos va a revelar el Espíritu Santo, y nos revela, y reveló a aquellos hombres, porque aquellos hombres y mujeres
que se reunieron alrededor del cenáculo, dice San Lucas que se convirtieron unos 3000. Es decir, el Espíritu Santo iluminó los corazones de unos 3000 personas que pasaron a hacerse cristianos, a pensar en Jesucristo y a darse cuenta de que realmente habían actuado mal y habían obrado mal. Entonces es importante para nosotros conocer a Jesucristo. Cuando nos vamos a confesar algunas veces y el cura nos dice, piensa en Jesús, en lo que pasó Jesús, y tú dices, pero Jesús era Dios. Y cuando dices eso, ¿qué estás diciendo? Que no crees en la humanidad de Jesucristo. No crees en la humanidad de Jesucristo. ¿Tú te crees que Jesucristo, pues más o menos, sí, con apariencia de hombre, pero era Dios? A Dios no le puede hacer daño esas cosas. Es impresionante el poder de Dios para unir en una persona las dos naturalezas. Esto es un misterio impresionante y ahí se abisma uno. Pero de tal forma que Jesucristo pueda ser hombre totalmente igual que tú y su carne pueda sufrir exactamente las mismas cosas que tú, porque tienen que ser redimidas por Él. Para mí lo que más me impresiona, quizá, de los momentos de Jesucristo, ¿sabéis cuál es? Al final dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es un momento terrible. Dicen que rezaba un salmo, sí, para salmos estaba él. Para salmos estaba en la cruz del pobre, machacado, agujereado. Para mí el momento siguiente es el que me llega al alma y el que me impresiona profundamente. Es ese momento en que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, es como si tú o un ateo porque todo tiene que ser redimido, todo. Y si alguna cosa Jesucristo no ha pasado por ella, no está redimida, es botín del demonio. Y entonces imaginad a Jesucristo que se muere y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesucristo estaba diciendo ahí, no sé ni dónde voy, no sé nada, nada. Su fe tuvo que llegar hasta esta oscuridad terrible. ¿Por qué? Porque en este mundo puede haber hombres que mueran en esa oscuridad terrible. Y de decir en el momento de morir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como eso que se cuenta. Yo desde pequeño, cuando estudiaba filosofía, ya me lo contaban. Cuando murió Aristóteles, Grecia, 5 siglos antes de Jesucristo. Y Aristóteles, pues con su mente llegó a probar y a probarse a sí mismo que Dios tenía que existir. Dios tiene que existir. Las 5 vías por las que Aristóteles y después Santo Tomás probaron la existencia de Dios. Pero también este hombre en el momento de la muerte, Aristóteles en el momento de la muerte, absolutamente a ciegas, porque claro, el momento de la muerte es muy serio. ¿A dónde voy? Dios tiene que existir, pero ¿a dónde voy yo? Y morir en la fe en ese momento. Y dicen que Aristóteles dijo, arge arjón, en latín, causa causarum miserere mei, que quiere decir, causa de todas las causas, ten piedad de mí. Algo así Jesucristo también, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque como era un hombre que se hizo pecado además y se hizo maldición, según nos cuenta San Pablo, pues
tuvo que vivir la fe que a ti te falta. Tuvo que vivir la fe que a tu hijo no tiene. La fe de la que reniega tu hijo en este momento, la tuvo que tener Jesucristo, porque si no tu hijo no tendría absolutamente remedio. Y así lo tiene, y lo tendrá hasta el fin de sus días. Porque su falta de fe ha sido redimida en esa tremenda entrega de Jesucristo. Pues bien, esto lo digo para que el Espíritu Santo, es muy buena la predicación, porque hablando el Espíritu Santo te puede iluminar tu corazón. Ilumina de hecho el corazón y la mente, si quieres también. Te la ilumina el Espíritu Santo y te habla de la fe de este hombre, que nunca será Jesucristo importante para ti, nunca será importante si no tiene que ver con tu realidad, con tu humanidad, con tu encarnación. Él se encarnó, pero con tu carne, con mi carne, con nuestra carne, y con nuestra verdad, y con nuestra mentira, aunque Él nunca cometió pecado, pero sí padeció las consecuencias del pecado. Pues bien, hermanos, pero de lo que se trata hoy fundamentalmente es hablar de esto, de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. El otro día os contaba yo en mi testimonio, o lo que fuera lo que dije el otro día, que yo venía de un Dios que había muerto, el Dios de Nietzsche, el Dios, no sé. Entonces me encontré, al entrar en un grupo carismático, en medio de la sequedad tremenda que tenía yo, siendo sacerdote, que os estoy contando de que yo llevaba años de sacerdote, ya 15, 16 años. ¿Podéis imaginar a un sacerdote en esa sequía total? Decir misa todos los días. ¿A quién le digo yo la misa? ¿Cómo puedo yo decir misa? Y la misa no es nada más que la renovación del misterio y del sacrificio y de la muerte de este Jesucristo hombre. ¿Cómo puedo yo predicarlo sin sentir absolutamente nada dentro y ni siquiera entenderlo? Es bueno entender este misterio de Jesucristo como hombre. Yo cuando llegué aquí a un grupito como este y vi que no me hablaban de Dios, nada de Dios, por lo tanto no tenía nada que ver Nietzsche ni todos los negadores de la existencia de Dios, que es que no es eso. Es que nuestra salvación no viene de Dios, no es Dios el que nos salva. Dios se ha hecho hombre, se llama Jesús, el Cristo, el camino, la verdad y la vida, y nosotros vamos a ser salvos por Jesucristo. Y entonces la revelación para mí aquel día fue: Jesús vive, Jesús vive. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo te lo ilumine esta noche? Jesús vive, Jesús, el hombre Jesús, como un hijo tuyo, o como tu padre. Jesús vive, ha resucitado. Tremenda la dimensión en la que te metes, ¿verdad? Tremenda esa dimensión, tremenda la dimensión no solamente metafísica, no solamente una dimensión de supervivencia, digamos, o una dimensión, pues, de trascendencia, que la gente necesita la trascendencia. Muchos de los problemas que tienen hoy la juventud y que tienen los niños y que tienen los mayores es porque no han sido educados en la trascendencia. No se les ha hablado una palabra de trascendencia y el alma humana se seca si el niño desde pequeño no es educado en la trascendencia, en que hay algo más de lo que se ve. Y dicen,
Ay, es que los niños, que elijan ellos. Miren ustedes, yo no sé si alguno de vosotros sufría metafísicamente a los 8, 9, 10 años. ¿Tú sufrías metafísicamente? Yo sí. Yo sí. Estuve una vez en Roma, no hace mucho, fui a cenar a una casa. Me invitaron. Esa casa era un italiano casado con una española. Y tenían 4 hijos. Y entonces, pues, andaban por esa edad. Aquella tarde les habían regalado precisamente un conejo. Conejo negro, muy negro. Y empezamos a cenar. Por supuesto, pasta. Eso por supuesto. A mí me gusta mucho. O sea que aunque me habían dado pasta en el convento a mediodía, no me importó que la española me diera otra vez pasta. Y entonces yo iba con una hermana de la mujer española. Y entonces, bueno, yo soy muy, no sé, muy especial, muy raro, y entonces si me invitáis un día a comer a vuestra casa, lo mismo a media comida me pongo a cantar. Y siempre me dicen, el que come y canta, algún sentido le falta. Pero bueno, yo soy así. Y aquel día, pues en vez de cantar, yo empecé a decir cosas, pero así como levantando los brazos y qué maravilla, y gloria a Dios, y diciendo cosas de estas, y empecé a hablar un poco de, no sé, de cómo me maravillaba a mí el sentido del universo, la evolución, cómo Dios ha preparado un mundo maravilloso para que nosotros podamos estar aquí, para que nosotros podamos dar un paseo por la Pedriza o donde sea y encontrar en cada canto, en cada piedra, encontrar la huella de Dios, porque miren ustedes, si yo conociera perfectamente la génesis de una piedra, conocía la historia entera del universo. Entonces, qué maravilla todo esto. Y de repente, cuando yo estaba hablando, me tocó aquí la hermana de la señora de la casa, y creí que me había pasado. Dijo, ya estoy yo con las mías. Pero me dice, sigue, sigue, sigue. Claro, ya me trastornó. Ya no sabía seguir, porque yo estaba como ensimismado. Sigue. Y después de la mesa de la cena me lo contaron. Mira, cuando yo estaba hablando estaban los 4 chicos así, ni conejo ni nada, porque cenaban con el conejo en la mano. Ni conejo ni nada, así. Y entonces su madre me explicó después, dice, mira, es que tengo unos problemas, sobre todo con una chica que tenía 8 años o así. Dice, es que está todo el día diciéndome, mamá, pero explícame, ¿pero por qué hemos nacido? ¿Para qué vivimos? ¿Pero cómo es posible que se haya muerto la señora tal? ¿Pero y qué sentido tiene el luchar y el vivir y todo esto? Esto es metafísica. Estas son las preguntas de la metafísica más hondas que ha habido siempre. La metafísica es preguntarte sobre el sentido profundo de la realidad y sobre todo de tu realidad. O sea, la metafísica la necesitan los niños y que se les eduque en esto. Yo cuando les vi, pues yo era igual que esta niña. Yo cuando tenía también 8 o 9 años, yo era un metafísico. Porque me preguntaba también por todas estas cosas. Digo, pero bueno, ¿y a qué va esto? Y yo no había vivido la guerra, porque cuando empezó la guerra tenía 1 año, pero sí la viví. Porque viví muchas cosas. A los 3 años, 4 años, ya se empieza uno a enterar de muchas cosas. Pues bien,
se necesita educar a los niños en estas cosas y a todos nosotros. La predicación en ese sentido es muy importante. Bueno, pues cuando yo vine y me encontré en un grupo como este, que Jesús vive, pero hay metafísica más grande que esta. Hay algo que solucione tu vida. Vamos a hablar con estos términos que no me gustan mucho. Hay algo que llene tu vida, iluminada por el Espíritu Santo. Jesús vive. Que estaba muerto, es el único muerto que ha vuelto. Dicen, es que no ha vuelto nadie. Sí, uno. Ha vuelto uno. ¿Qué quieres? ¿Que hayan vuelto más? ¿Para no creer a ninguno? No, ha vuelto uno en el que se puede creer. Ese ha vuelto. Y entonces miren ustedes, iluminado por el Espíritu Santo, la vuelta de Jesús, resulta que este vive. ¿Te interesa algo más en la vida que esto? ¿Hay alguna cosa para ti más importante de que Jesús viva y ese Jesús te quiera a ti y te quiera tal como eras, tal como eres? ¿Tienes algún otro interés? Hay montones de gente que son felices pero no lo saben. No lo saben. ¿Por qué? Pues porque pierden la felicidad por cualquier tontería, por cualquier regatela, pero que Jesús vive. ¿No te enteras? Que vives tú y que vives para siempre y que ya en esta vida, Jesús es para esta vida, porque esta vida es lo que es y además nadie te la va a explicar, la tienes que creer. Esta vida, para llegar a las últimas consecuencias, te lo tienes que creer. Y yo me alegro profundamente de poder tener esta fe. Jesús vive, es el Señor. Y si pasas un poquito más, si pasas del tiempo a lo concreto, si pasas de la historia al momento presente, ya ni siquiera dices Jesús vive, o ya ni siquiera dices Jesús es el Señor, sino dices Jesús es mi Señor. En el mí pasas de la historia y de lo abstracto a lo concreto. Pasas de las alturas a la realidad. Es tu Señor, mi Señor. Pero el de cada uno de los que estáis aquí, que no creáis que yo soy un profesor. Que a mí cuando me dicen los carismáticos o gente así, es que tú eres un maestro. Digo que no soy maestro. Que los maestros son los que saben y enseñan, pero yo no sé nada ni sé enseñar. Yo no soy tu padre, ni puedo serlo, soy tu hermano. A lo más que soy es tu hermano. Que a mí me hayan iluminado sobre una cosa un poco antes que a ti, eso no quiere decir que yo sea fuente de nada. Tú sí eres mi hermano. Y como hermano puedes escuchar esa dimensión en la que Jesús se hace presente en tu vida y en mi vida. Es decir, somos iluminados por el Espíritu Santo o no entendemos nada. Eso es a lo que me refiero. Por eso, ¿qué hacemos aquí estos 7 días? Estos 7 días se hablará mucho del Espíritu Santo y de Jesús. Jesús y el Espíritu Santo, porque claro, son los temas fundamentales de la fe. Jesús y el Espíritu Santo. Y hasta ahora el Espíritu Santo era el gran desconocido. ¿Dónde estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué poníamos la religión? ¿Cuál ha sido la religión de nuestra vida? ¿Cuál ha sido el centro? ¿Ha sido Jesucristo el centro o qué? ¿No habrá sido el pecado el centro de todo? Pero con el pecado no se crece, ni aunque te liberes del pecado, que nunca te lo vas a liberar. Con Jesucristo sí, se crece. Y encima te liberas del pecado, con Jesucristo.
creyendo que Jesucristo te ama, creyendo que Jesucristo es tu Señor, creyendo en esta dimensión profunda que el Espíritu Santo te la quiere revelar y por eso nos ha traído aquí. No os extrañe que yo no sea muy racionalista, que deje la razón un poco al lado, que aquí se hable al corazón más que al cerebro, que no sea esto un cursillo, sino una predicación. No os extrañe, porque el Espíritu Santo nos convierte, pero no convenciendo. El Espíritu Santo no convence, porque si el Espíritu Santo viene a convencerte, te tiene que cambiar tus ideas. No, viene a romperte. El Espíritu Santo te ama rompiéndote, rompiendo tu corazón, rompiendo tu realidad, allá en el interior, pero con la rotura del Señor, que es una maravilla, claro. Al día siguiente veremos cómo esta gente que se convirtió dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Pero eso ya para el próximo día. Quebrantamiento. No es cuestión de convencimiento, sino de rompimiento o quebrantamiento. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, quebrantarte. Y quebrantar del Espíritu Santo es entrar en una nueva vida, mucho más dulce interiormente, y darte cuenta de quién es este Jesús para ti. Porque Él es muy, todo tiene que ser evangelizado. Y termino diciendo, ¿sabéis cómo entendí yo esto de que todo tiene que ser evangelizado? ¿Y cómo entendí yo que Jesús era mi Señor? Pues yo era el prior de los dominicos de ahí, San Pedro Mártir, en la carretera de Alcobendas. Tenía unos 38 años así, el prior de muchos frailes, había 150. Y un día me levanto de la siesta, el sol entra o se pone por Fuencarral, que daba directamente a mi ventana, el sol poniente. Y me levanto de la siesta, yo no solo soy de los que me miren al espejo, no, yo no soy de esos. Pero como había un espejo muy grande delante del lavabo y fui a lavarme un poco de lo poco que había dormido, pues no os podéis imaginar, me vi viejo, cano y calvo, 3 tiros directos a mi euforia, pero sobre todo el pelo, sin pelo y cano. Y bueno, pues oye, entré en una semidepre. Hombre, era una depre que me duraría poco, ya sabía yo que, pero bueno, ay chus, ¿qué va a ser de ti? Tú ya no. ¿Dónde puedes ir tú? Tú ya no. Y de repente, según estaba mirando, noté que el Señor en mi corazón me decía, entrégame tu pelo. Entrégame tu pelo. Nunca, en todos los cursos de teología que hice, ni mi madre me enseñó nunca, ni nadie me había dicho que se podía entregar el pelo. Pero yo entendí que el Señor me dijo, entrégame tu pelo. Y yo pensaba, ¿y para qué quiere Dios mi pelo? Y al final le dije, yo te entrego, vale, te entrego mi pelo. Pues funciona. Porque hasta la calva tiene que ser redimida. Y si tu calva no es redimida,
quedas bajo el peso de la calva. Y tú sabes, las mujeres, ¿sabéis lo que es a un hombre a los 38 años así, cada vez que te peinas, ver que te sale la mitad del pelo y queda en el peine? Pues es tremendo. Y quedarse bajo el peso, sin redimir de tu calva y de tu pelo cano, ¿no os pasa a vosotros y a vosotras? Entonces tenéis que ir a la peluquería y haceros mechas y rizaros las pestañas y no sé qué más cosas, teñiros el pelo y no sé cuántos. ¿Por qué? Porque vivís bajo el peso de una calva no redimida o de unas canas no redimidas todavía. Pues a mí me vino genial. ¿Por qué? Porque yo, como le entregué el pelo, me lo redimió. Nunca más en mi vida, y lo digo de corazón y de verdad, nunca más he sentido ningún tema de calva, de pelo, no me ha molestado nada lo que tenga. Es que no sé, vosotros sabéis mejor que yo qué es lo que tengo afuera, porque me estáis viendo. No he tenido ningún problema, nunca. Yo siempre se lo digo, mi hermano y mi hermana, bueno, la hermana se murió por un cáncer, pero y que vivíamos con mi madre y yo qué sé, mi hermano tiene mucho pelo también, si es que en esa casa no se podía, todo eran pelos, en el lavabo y en todas partes, y yo calvo y redimido, dejaba la ducha y todo absolutamente limpio, porque es que la redención, mi calva redimida lo dejaba todo limpio. Pues bien, hermanos, es que tiene que ser todo redimido en nuestra vida, todo tiene que ser pasado por el Evangelio, todo, porque la cruz de nuestro Señor Jesucristo es para redimir todo lo tuyo, todo tiene que ser apto para entrar en el cielo, todo. Poquito a poco lo irá haciendo, no os preocupéis, pero es una delicia. Jesús es mi Señor, el Señor de la calva, pues mi Señor. Y este es el gran bando, desde esa realidad que hace Jesucristo, amada, amante, sin dañarte, sin hacerte nada, quiere hacerse poco a poco dueño de todo lo tuyo. Si tú tienes 1.000.000 de euros, el Señor Jesús te dice, dámelos. Y entonces os marcháis todos de aquí, claro. Pero no, ¿sabes lo que suele hacer? El Señor te pide 1.000.000 de euros. Y cuando se los das, el 1.000.000 de euros, ¿sabes lo que te dice? Ahora gástatelos como quieras. Yo lo que quería era tu corazón. Porque tú tenías tu corazón puesto en el 1.000.000 de euros. Yo quería tu corazón. Pero tus euros no los necesito, gástatelos como quieras. Pero yo quiero tu corazón. Pues bien, hermanos, por ahí va esa dimensión de la redención de Jesús, que tiene una relación, o quiere tener una relación contigo súper íntima, súper estrecha, súper especial. Quiere ser el dueño de todo lo tuyo sin que te quite nada, sin quitarte nada, pero ya no te pesará como algo que va contra lo verdaderamente importante de la vida. Si no, vives sin redimir. Y cuando vives sin redimir te pasa como a mí cuando me miré al espejo y dije, Chusto, ¿dónde vas a ir? Retírate, hombre. Retírate ya y renuncia a todo. Porque con ese pelo y esa calva que tienes tan feo, ¿dónde puedes tú ir ya en este mundo? ¿Dónde te puedes presentar? Pues miren ustedes, todavía me sigo presentando en público.
Y estoy hablando de hace muchísimos años. Pues bien, hermanos, el Señor es mucho Señor para nosotros. Gloria al Señor.